palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Qué especial cuando llega el momento de la palabra en este Café con Fe. Un abrazo para los amigos que nos escuchan también a través de nuestro portal www.caminoestereo.com, los que escuchan a través del podcast que se encuentra también alojado allí. Estos minutos de palabra del Café con Fe los puede disfrutar a cualquier hora del día. Un abrazo para usted que nos está escuchando a través de las redes sociales. Vamos a hablar un poco en este Café con Fe acerca de el orgullo, la gravedad del orgullo. Como hijos de Dios, como cristianos, debemos luchar en todo tiempo, escucha esto, en todo tiempo, contra el orgullo, como un verdadero cristiano, como un hijo de Dios. La Biblia, en diferentes pasajes bíblicos, en diferentes pasajes, la Escritura nos habla acerca de el orgullo y cómo Dios le desagrada el orgullo. Proverbios capítulo 6, versículo 16 y 17, quizás usted lo ha leído cuando en Proverbios se habla de 6 cosas que aborrece el Señor y que aún 7 abomina su alma, y empieza hablando en ese listado de 6 cosas, empieza hablando de los ojos altivos o del orgullo. Lo cataloga de esta manera en este texto: los ojos altivos. El Señor odia el orgullo, y odia el orgullo con su corazón, y en repetidas ocasiones lo maldice con su boca en la palabra, lo evidencia, lo dejó plasmado en la Escritura. El Salmo 119 en el verso 21 empieza diciendo: tú reprendes a los soberbios, hablando acerca de los orgullosos. Siempre que encuentra usted la palabra soberbio, siempre que encuentra usted la palabra altivo, está hablando del orgullo. En Isaías capítulo 2, verso 12, dice: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y orgulloso. También en Isaías, pero en el capítulo 23, en el verso 9, dice: el Señor de los ejércitos lo ha planeado para abatir el orgullo de toda hermosura. El orgullo es un pecado bastante molesto. Todos los pecados son molestos, pero el orgullo, el Señor lo detesta, no lo permite, lo aborrece completamente, porque ese orgullo fue el primer enemigo de Dios, podríamos llamarlo de esa manera. Fue el primer pecado en el paraíso, fue el primer pecado que se levantó en el reino de los cielos. Fue el pecado que cometió el mismo Satanás cuando estaba en el cielo, cuando quiso ser más que Dios, cuando quiso levantarse y quiso sublevarse al Señor, cuando no se quiso someter. Cómo el orgullo daña a las personas. Cómo el orgullo es una raíz que se gesta para dañar a las personas. Isaías habla acerca de lo que ocurrió en el reino de los cielos con el orgullo, describiendo lo que decía el propio Satanás en aquel entonces como Luzbel, como el ángel de la mañana, como un ángel creado en el cielo con tareas muy importantes. Dice la Biblia en Isaías capítulo 14, verso 13 al 15, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré,
a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, dice la Biblia, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjese la maquinación de Satanás y cómo el orgullo le llevó a querer ser más que Dios, ocupar el trono de nuestro Señor. El orgullo fue ese primer pecado en el paraíso. El orgullo es algo que se levanta y que a veces las personas no lo toman en cuenta. Como pecado, el orgullo es único. La mayoría de los pecados alejan al hombre de Dios, pero el orgullo es un ataque directo contra Dios. Cuando viene el orgullo, eleva a nuestros corazones a querer estar por encima de Dios y contra Dios. El orgullo, siempre que se levanta en el corazón del hombre, procura destronar a Dios y entronarse a sí mismo. Ese es el orgullo. Por eso, que esta palabra el día de hoy nos confronte a nosotros, a todos, para morir a nuestro orgullo. Porque está allí, y a veces el orgullo está ahí sin decir nada, cumpliendo con su objetivo, que es destronar a Dios de nuestro propio corazón y entronarse él mismo. Toda persona puede ser víctima del orgullo. Ninguno de nosotros se puede considerar inmune al pecado del orgullo. Por eso es importante estar todo el tiempo en comunión con el Señor. Gemir en la presencia de Dios, para que quite de nosotros, estimado amigo, todo orgullo en nuestro corazón, para que quite de nuestra vida todo aquello que no glorifica a Dios y que por el contrario quiere trabajar en nuestro corazón para que Dios no ocupe el primer lugar. El orgullo echa muchas veces a perder el trabajo espiritual que se ha hecho. El orgullo forma parte de una sociedad, forma parte de los medios de comunicación, forma parte de el ámbito o el entorno en el que nos movemos a diario. El orgullo es complejo, muchas veces no se sabe entender y muchas veces no se detecta en qué momento rodea el corazón. Dijo el puritano Jonathan Edwards que el orgullo es muy complejo y que tenía muchas formas que él se daba cuenta que rodeaban el corazón del hombre. Y Jonathan Edwards comparaba el orgullo como las capas de una cebolla. Cuando saca usted una capa debajo, hay otra capa. Y comparaba el orgullo con una cebolla como estas. Como hijos de Dios y como cristianos, debemos dimensionar los alcances del orgullo. Como hijos de Dios, siempre vamos a estar frente a los demás, sobre todo frente a aquellos que no conocen de la fe, y vamos a estar como en ese ojo público. Tenemos que decir que somos propensos al pecado del orgullo y que el orgullo quizás es uno de los pecados favoritos de Satanás, ya que fue lo que le incentivó a sublevarse en el reino de los cielos. Mientras más piadoso es el hombre, y mientras más misericordias o más probemos de las misericordias de Dios, más necesitamos orar, porque el propio enemigo está ocupado con esto. El propio enemigo, con todas sus
tendencias, hará creer a una persona que está caminando en una tremenda santidad, y eso ya es orgullo. ¿Cómo le parece? Escribía Jonathan Edwards acerca de esto. Y escribía también el teólogo Richard Freeman acerca de esto. Que es tan sutil a veces el orgullo, que cuando parece que somos más piadosos y estamos más llenos de esa santidad, a veces el propio enemigo utiliza esto para hacernos creer que estamos en una tremenda atmósfera de santidad y que podemos presumir de esto. El orgullo, estimado amigo, se alimenta de casi todo. Una buena medida de habilidad, una buena medida de sabiduría, un halago, una buena temporada de negocios, una buena temporada de prosperidad, a veces el propio llamado a servir a Dios en una posición de dignidad buena, en una posición de buen prestigio, inclusive a veces el honor de sufrir por la verdad. Es difícil, escribió Jonathan Edwards, es difícil hacer morir el hambre de este pecado, cuando puede agarrarse o tomar casi cualquier cosa. Por eso es importante verlo desde este punto y venir humillados delante de la presencia del Señor todo el tiempo, entendiendo que nuestra vida depende del Señor y no de nuestros propios medios. ¿A qué nos referimos? No es en nuestro propio intelecto, no es por nuestras condiciones virtuosas. El orgullo siempre ha estado en la Biblia como acechando, y el Señor siempre ha estado advirtiendo. Recuerde cuando el Señor advierte en Deuteronomio capítulo 8, seguramente usted lo ha leído muchas veces. Deuteronomio capítulo 8, cuando el Señor le habla al pueblo y le está diciendo al pueblo que será introducido en esa tierra prometida, pero les amonesta acerca de no olvidar al Señor. Y empieza diciendo ese capítulo 8 con: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y puedas entrar y poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y dice el verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años. Y hace el recorrido, recordándole el Señor al pueblo que nunca se envejeció la ropa, que nunca hubo inflamación en sus pies cuando caminaron, y la invitación del Señor era a que reconocieran en su corazón que el Señor había estado con ellos y que el Señor los había guardado. Y luego desde el verso 11 dice esta palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. El verso 12 advierte en contra del orgullo, diciendo: no suceda que ustedes coman, que ustedes se sacien y que ustedes edifiquen casas buenas en las que puedan habitar y que tengan ganado y que todo se aumente. Y el versículo 14 dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mira cómo es de sutil el orgullo, y el Señor está advirtiéndole en Deuteronomio capítulo 8 acerca de este orgullo. Cuidémonos del orgullo. Ninguno es inmune al pecado del orgullo. Nosotros deberíamos preguntarnos: ¿cuán dependientes somos de nuestra propia virtud? ¿O cuán dependientes somos de la alabanza de otros? ¿Y cómo nos movemos con esa necesidad de aceptación siempre? Y eso, estimado amigo,
en la Escritura ya es catalogado como orgullo. ¿Cómo necesitamos que los demás nos aprueben? ¿Cómo necesitamos que los demás nos aplaudan? Es el orgullo que se presenta de manera muy sutil. Nos importa más nuestra reputación por la piedad que muestra la misma piedad de Dios. O sea, me refiero a que nos gusta que nos alaben la propia piedad y no que le den la gloria a Dios. ¿Qué dicen de nosotros los regalos, las recompensas, o los halagos, o los aplausos, o los golpes en la espalda, las palmaditas en la espalda? Nos gusta, eso produce un placer en nosotros, es orgullo. ¿Cómo responde usted a la crítica, o cómo respondo yo a la crítica? A veces nos llenamos de coraje porque lo vemos como injusto, pero eso que vemos como injusto y como el amor propio no es nada más ni nada menos que el orgullo que ya está rondando también allí. Un creyente que es piadoso, un creyente que reconoce esto, lucha contra el orgullo. Querido amigo de Café con Fe, en esta mañana, esta palabra es para nosotros. Yo soy el primero. Necesitamos ser piadosos, esa es la palabra, encontrar piedad, morir a nosotros mismos para luchar contra el orgullo. El verdadero creyente lucha contra el orgullo todo el tiempo, pero el que no es un creyente genuino lo alimenta. Ahí un hombre también estaba leyendo aspectos de la vida de un hombre que se llama Cotton Mather. Y este hombre hablaba en algunos aspectos de su vida. Él mismo en su biografía escribe que él confesó en alguna vez, cuando el propio orgullo lo llenó de tanta amargura y de tanta confusión, y dice él, palabras de Mather: me esforcé para tomar la imagen de mi propio orgullo como la misma imagen del diablo, contraria a la imagen y a la gracia de Cristo, como una ofensa contra Dios y como si constantemente contristara al Espíritu Santo, como la locura y la necedad irracional para alguien que no ha tenido nunca excelencia. Estaba diciendo Mather cómo fue como su estrategia frente a esto. Cada vez que el orgullo trataba de tocar a su puerta, él se veía como la imagen del propio Satanás y entendía que no podía ceder ante el orgullo. Los grandes hombres de Dios, los puritanos, los reformadores, aún los maestros actuales, contemporáneos a nosotros, en diferentes oportunidades han dicho que el peor enemigo es el orgullo que se quiere levantar. Debemos identificarnos con la Escritura cuando habla acerca de morir como el grano, como la semilla, porque es la única manera de que el orgullo se mantenga sumido, de que no se levante. Cuenta la biografía de John Eliot, que fue un misionero también, que un día él se dio cuenta de una persona muy allegada a él que también tenía un gran ministerio y que tenía una consideración muy alta de sí mismo. Y un día le dijo: debes estudiar la mortificación. Y aquel hombre no entendió en un principio de qué le hablaba. Y le preguntó que a qué se refería con el tema de la mortificación. Y John Eliot le pudo decir
que él durante mucho tiempo había batallado y aún seguía batallando con el tema del orgullo, y que había encontrado en la mortificación como una salida y como un instrumento del Señor para crecer en santidad y hacer morir el orgullo. A lo cual ese colega le preguntó que qué significaba la mortificación. Y John Elliot le dijo, es morir todos los días, sometiendo nuestro orgullo y estando pendiente que el orgullo nunca se levante. Porque si lo identificamos, entonces seremos verdaderamente humildes. Ahora, la pregunta en este día y en esta jornada, estimado amigo, en el Café con Fe es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a luchar contra el orgullo? Debemos entender cuán profundamente puede estar arraigado ese orgullo en nosotros. O sea, pidamos al Espíritu Santo hoy que nos ayude a entender ese orgullo, cómo se levanta en nosotros, y que nos ayude a morir, a identificar las áreas de orgullo en nosotros, y que muestre el Espíritu Santo esa sutileza con que el orgullo se desarrolla en medio nuestro. ¿Estamos dispuestos a luchar contra ese orgullo? ¿Entendemos y hemos logrado examinarnos a través del Espíritu Santo cuán arraigado puede estar el orgullo en nuestro corazón y cuán peligroso de verdad es? Es tiempo de mortificar nuestro orgullo mundano y vivir en una humildad piadosa, mirando al Señor, mirando a nuestro Salvador. Hay que mirar cada día como una oportunidad para olvidarnos de nosotros mismos y servir a otros. Si pudiéramos examinar la vida del apóstol Pablo, encontraríamos que esta era como una política que él vivía, que despreciaba todo su orgullo, tanto así que dijo que todo lo que había obtenido lo tenía por basura, que ya no era importante. Había muerto a su orgullo. Cuando le está hablando a la iglesia y les dice, es que yo también tendría de qué gloriarme. Soy judío de judíos, soy fariseo, vengo de la tribu de Benjamín, o sea, habían muchos pergaminos. Pero él decía, lo tengo por basura, porque entendía que nada se podía levantar para dañar lo grande que Dios estaba haciendo o lo grande que Dios hizo en la cruz del Calvario. Entonces, qué bueno es mirarnos cada día y ver cada día como una oportunidad para olvidarnos de nosotros mismos. Somos siervos. Somos esclavos del Señor. Qué importante es procurar ese conocimiento profundo de Dios todos los días, conocer de sus atributos todos los días, pedir su presencia en nosotros todos los días. Job capítulo 42 lo habla de esa manera. Si usted ha leído el libro de Job, usted en el capítulo 42 se encontrará con que responde Job al Señor y le dice, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay un solo pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Entonces dice Job, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas que eran demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes qué está ocurriendo en ese capítulo 42, en esos primeros 6 versículos? Que él está muriendo al orgullo.
que está confesando al Señor que no es nada. Y es la confesión que debemos hacer nosotros todos los días. No somos nada. Somos pecadores. No tenemos la virtud para salvarnos a nosotros mismos. Dependemos completamente del Señor. No hay virtud alguna en nosotros. Por eso es importante procurar un conocimiento más profundo de Dios. Por eso es importante entrar en la presencia de Dios, estimado amigo, y tomar palabra todos los días, palabra, Biblia, escritura, conocimiento, porque eso hará una cama en nuestro corazón y todo vestigio de orgullo se podrá ir. Pero cuando alimentamos nuestra vanidad, cuando alimentamos nuestro ego, cuando tenemos un concepto mayor del que debemos tener y nos creemos más que todos los otros, a veces nos creemos más espirituales que los otros, y eso ya es orgullo, estimado amigo. No caigamos en esto. Que el conocimiento de la Escritura o el cristianismo que tenemos, como dijo en alguna ocasión Martin Lloyd-Jones, teólogo, un hombre de Dios, le decía a los ministros a los que enseñaba que debíamos entender que si el orgullo venía a nuestra vida cuando somos cristianos y se mantenía ese orgullo aún sutilmente en nosotros, íbamos a ser simplemente profesionales del cristianismo, queriendo darles a entender a sus discípulos, a los que pastoreaba el doctor Martin Lloyd-Jones, que nos íbamos a convertir en mecánicos del cristianismo, en manejar la Biblia mecánicamente, en hablar de Dios mecánicamente, y que ese orgullo se iba a penetrar tanto que las personas terminaban convirtiéndose en profesionales del cristianismo, en cristianos de nombre y de prácticas, mas no de corazón. Por eso la necesidad de orar por humildad nosotros mismos. Le preguntaron alguna vez a Agustín de Hipona y le dijeron, ¿cuáles son las 3 cualidades que puede tener un ministro hoy en día? Y él dijo, hay 3: humildad, humildad y humildad. Meditemos en esto, en la verdadera muerte nuestra. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Diciendo, el Pablo que ustedes conocieron murió, ya no existe más, porque ahora habita Cristo allí. Y cuando habita Cristo en el corazón, estimado amigo, Cristo despoja el orgullo. ¿Cómo acabó el Señor, nuestro Dios creador, el orgullo en los cielos? Cuando expulsó a Satanás del reino de los cielos, lo echó, lo lanzó fuera. No caigamos en ese orgullo por nuestros talentos. No nos confiemos de lo que sabemos hacer, sino que todos los días vengamos a la presencia de Dios para morir. Nosotros venimos a orar todos los días, en realidad es para morir. Escucha esto, no oramos porque tengamos que sacar el listado de nuestras peticiones. Eso lo hacemos normalmente en la oración.
pero en realidad oramos y estamos en comunión con el Señor porque morimos todos los días y porque es necesario morir a esto, al orgullo que se quiere levantar. La Biblia dice, hay un verso en la Escritura que es muy diciente y que habla del orgullo. Proverbios 16:18 dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Estoy leyendo la versión, la Biblia de las Américas, pero la versión, por ejemplo, de la Escritura en Reina Valera, dice de la siguiente manera, el verso 18 del capítulo 16 de Proverbios: antes del quebrantamiento es la soberbia, o sea, el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Estimado amigo, examinémonos nosotros mismos. Este programa, estos minutos, son una invitación a examinarnos y a que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre esas áreas de orgullo donde salen a flote y ni siquiera nos damos cuenta de que están allí. Por eso tenemos que depender plenamente de Dios, no de nuestras propias fuerzas. Dependemos de Dios, no dependemos de nosotros mismos. Es necesario que todo orgullo de nosotros se vaya. Antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída está la altivez. Vivamos como hijos de Dios, como creyentes, que podemos comprender que en ninguna parte se cultivó tanto la humildad como en el jardín del Getsemaní en el Calvario. Getsemaní significa una prensa que oprime la oliva. Ese es el significado de Getsemaní. Prensa que oprime, que tritura la oliva. El Señor Jesús en el Getsemaní fue triturado. El Señor Jesús en el Getsemaní se entregó. En ninguna parte se cultivó tanta humildad con lo que ocurrió allí, en ese Getsemaní. Ahora, la pregunta, o otra de las preguntas hoy, es: ¿y de qué nos enorgullecemos nosotros? Somos necios cuando nos enorgullecemos de algo. No hay de qué enorgullecernos. Nos gloriamos de Cristo, solamente de Cristo, porque en realidad, estimado amigo, en nosotros no existe virtud alguna. Recuerda que como creyentes verdaderos, genuinos, luchamos contra el orgullo. Nosotros ya no alimentamos nuestro orgullo en la tendencia del mundo, en la corriente de este mundo. Usted encontrará, estimado amigo, que la gente alimenta el orgullo, que la gente ama la vanidad. Por eso tienen tanto éxito las secciones de farándula en los telediarios ahora. Porque se habla de ego, de vanidad. Nosotros no estamos para esto. Nosotros estamos para morir todos los días y venir a la presencia de Dios todos los días, muriendo a nuestro orgullo. Eres orgulloso cuando te cuesta reconocer las cosas. Somos orgullosos cuando nos cuesta reconocer lo que nos dicen. Somos orgullosos cuando nos da coraje y somos confrontados. No nos gusta. No nos gusta esto. Nos gustan los halagos. Nos gustan las buenas palabras de nosotros mismos. El Señor nos conoce verdaderamente. Sometamos el orgullo, que el Espíritu Santo reine en nosotros.
para que el orgullo sea sometido y para que nosotros podamos caminar de manos del Señor, para que no caminemos confiados en cualquier otra cosa, sino para que caminemos en realidad centrados en la palabra del Señor. Este es el tiempo de reconocerlo y dejar que el Espíritu Santo continúe con esa obra especial en nosotros. Acompáñeme en oración en esta hora. Amado Dios, te damos gracias el día de hoy y reconocemos, Señor, que el orgullo todo el tiempo está dando vueltas alrededor de nuestra vida. Perdónanos por las veces que no hemos sido humildes. Perdónanos por no someternos a ti. Por favor, doblega en nosotros el orgullo. En el nombre de Jesús. Que cada hermano que escucha a esta hora pueda entender que no tenemos virtud alguna, sino que dependemos completamente del Señor y no de nosotros mismos. Ayúdanos a morir a nuestro orgullo y a poder crecer en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.